Bienvenidos a este su espacio, Acompañamiento Escolar, donde estaremos en presencia de expertos que brinden información a toda la comunidad educativa. Mi nombre es Ivette Perón Palacios y yo soy Acompañamiento Escolar. Iniciamos. Hola, espero que se encuentren de maravilla, que estén muy bien, que se encuentren en casita. Y pues bueno, continuando con la plática que tenemos pendiente con la nutrióloga Karime Beltrán Fuentes, que la tenemos como invitada nuevamente, y un hurra por tenerla otra vez. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la nutrición en la etapa de adolescencia. ¿Cómo estás, Karime? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ivette. ¿Cómo estás? Qué bueno, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué te parece si ya de entrada nos vamos al tema que es, bueno, primeramente conocer cuál es la diferencia entre hombre y mujer en cuestión de la alimentación? Sabemos que pues bueno, empiezan con la parte hormonal las mujeres, igual los hombres, ¿verdad? Pero es mucho más notorio con estos cambios tanto físicos que se presentan, y me imagino y quiero pensar que también de la parte alimenticia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta diferencia, o si habría que pensar o identificar el tipo de alimentación que le vamos a proporcionar a nuestros hijos? O sea, de acuerdo así es, femenino o masculino, ¿verdad? Bueno, recordando el tema anterior que nos enfocábamos a la niñez, en la etapa de niñez es muy similar el requerimiento calórico de niñas y niños. Sí hay una variación, pero es bien chiquita. Ya en la etapa de adolescencia, la variación en el requerimiento calórico ya se encuentra una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la composición corporal. A la hora que se presenta lo que es la menstruación, en el caso de las mujeres empieza a aumentar notablemente lo que es el porcentaje de grasa de manera natural. Y los hombres tienen mayor lo que es el porcentaje de masa muscular que las mujeres y menor el porcentaje de grasa. Entonces esto es el principal factor por el cual ellos tienen más kilocalorías y un metabolismo mucho más alto que las mujeres, por la simple composición corporal que se empieza a presentar. Muy bien. Bueno, sin duda alguna, pues sí, hay diferencias en cuestión hormonal, notables, sí. O sea, ya incluso hasta las mujeres nos vemos de repente que si comemos algo, no, pues porque ellos pueden comer y comer y comer y no engordan, ¿no? Pues es que quizás hacen más ejercicio, ¿no? Supongamos, pero no es así. Ya estamos hablando de cuestión de cómo lo procesa, ¿no? Por así decirlo. Sí, y también otro punto que es bien importante, no todo es malo para nosotras, sino que también ellos tienen mayor probabilidad de que el tejido graso se va a acumular, todo lo que es tejido adiposo, en el área abdominal, a diferencia de las mujeres. Sí, hoy en día podemos observar que a lo mejor el tipo de cuerpo de algunas mujeres sí va a tener mayor tendencia a lo que es acumular en la parte abdominal, pero por lo general es más común el observarlo en hombres que en mujeres. Correcto, muy bien. Entonces, con base en esto, ¿qué tan importante es generar los hábitos de alimentación saludable? Ahora sí, como para ambos, ¿no? Sí, es sumamente importante en todas las etapas de la vida. En la adolescencia es muy importante que los hábitos que están desde pequeños, que los sigamos trabajando en hábitos lo que son saludables, una alimentación sana, el prevenir lo que son enfermedades en la edad adulta desde la adolescencia, porque como les mencionaba en la charla anterior, hay padecimientos que se presentaban antes de adultos, ahora desde niños y de adolescentes también. Entonces es importante el que la alimentación sea balanceada y sea adecuada según las necesidades que tiene la persona. Y pues bueno, entendiendo que también como niños, pues tenemos esta batuta, por así decirlo, los papás, en lo que sí le damos y no le damos al niño, Ajá. ¿no? Pero ya en la etapa adolescente, pues ya están como con más libre albedrío, ya saben qué es bueno y no es malo, qué es bueno y malo para su salud,
y pues bueno, es el tema que viene, el por qué evitar la comida chatarra. Ok, en nutrición siempre decimos que es bueno no etiquetar los alimentos como buenos ni malos, que hay que tratar de no etiquetarlos, pero siempre invitar a las personas a que tengan la alimentación más sana posible, evitando alimentos ultraprocesados, que vendríamos siendo todos los que conocemos con latitas, empaques, que son más altos en azúcares, más altos en sodio, y que sean más alimentos frescos, que son los que naturalmente, si nos ponemos a observar cuáles son, ni etiquetas tienen, que son las frutas, las verduras, lo que son las leguminosas, frijoles, lentejas, proteínas de origen animal, en los aceites, como el aceite de oliva, por ejemplo, que son algunos de los grupos de alimentos que podemos encontrar y siempre buscando que sean las fuentes más sanas. Como mencionabas, el adolescente tiende a buscar sus propios alimentos y a veces lo que empiezan a elegir pues son alimentos muy ultraprocesados, ¿no? Muchos incluso empiezan a ingerir en esta etapa lo que son bebidas alcohólicas. Entonces sí es muy importante el que tengan cuidado lo que es su alimentación y que se pongan a pensar no solo en lo que les gusta y que vean más allá para que los alimentos que elijan sean sanos. Sí, correcto. Muy bien. Y bueno, al igual que de las características del adolescente, es de que yo elijo qué como y no como, ¿verdad? Ahora sí que también influye los patrones de sueño que hay algunos adolescentes, no vamos a generalizar, ¿verdad? Pero la mayoría se acuestan tarde, se levantan tarde y pues bueno, ya de alguna manera rompen con esta rutina del desayuno diría en forma, o más bien el desayuno a cierto horario temprano y ya se va prolongando, ¿no? Hasta incluso después de las 10 vienen cenando. ¿Cómo sería y cómo procesarlo en la etapa adolescente, en donde, cómo le digo a mi hijo, sabes que no cenes hasta las 10 de la noche? O sea, ¿por qué? De repente como adolescentes pero ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué viene la etapa rebeldía, por así decirlo? Pero bueno, porque desconocen esa parte de que no es beneficioso el que se vayan prolongando más que nada los horarios, ¿verdad? Quiero pensarlo, ¿no? Tú me dirás. Sí, como comentamos la vez pasada, los horarios establecidos es importante, la rutina. Por el factor hormonal, nuestro cuerpo es un laboratorio perfecto, es maravilloso y tiene la manera siempre de regularse, tiene procesos para regularse. Hay hormonas que específicamente se regulan en la noche y se pueden llegar a alterar cuando no dormimos de la manera adecuada. En cuanto a las que se relacionan más directamente con la alimentación, cuando hay muy malos ciclos de sueño, lo que pudiera llegar a provocar es que se despierta uno con mayor apetito y empieza a querer comer más. Entonces, cuando estamos como muy desesperados por comer, lo que pudiera llegar a ocurrir es que a lo mejor las decisiones que tomamos en cuanto a alimentación pues no sean las más adecuadas, porque digamos que nos urge comer. Sí, claro. Y hasta nosotros mismos, bueno, muchos pasamos por la etapa adolescente, ¿no? Pero estamos como que ansiosos, ¿o no? Ay, sí. Ya andas ansioso, le andamos diciendo a este chico o chica, andas ansioso. Bueno, no es que no anden ansioso, es que el ciclo del sueño ha sido cambiado, modificado. Sí, y también otro punto que es bien importante mencionar en el caso específico de los adolescentes es que tenemos 2 picos de crecimiento en la vida. Uno durante el primer año de vida y el segundo pico de crecimiento es durante la adolescencia. Entonces, les da mucha hambre y eso es algo que empiezan a decir los papás, es que le da mucha hambre. Sí, realmente le da mucha hambre porque su incremento y sus necesidades calóricas aumentaron. Entonces es normal que va a tener más apetito porque su cuerpo se está desarrollando muy rápidamente. Entonces también hay que tomarlo en cuenta, nada más que hay que buscar que esos alimentos que va a requerir el adolescente pues sean alimentos saludables y sean basados en una dieta balanceada.
Y en el caso de las adolescentes mujeres, que vienen estos cambios hormonales y ya no hablando, hablando específicamente por el ciclo menstrual, ¿se da mayor ansiedad y en esos casos qué hacer, cómo ayudarlo? Sí, se puede presentar lo que es el síndrome premenstrual. Hay investigaciones recientes donde lo relacionan mucho con la dieta, que teniendo una dieta balanceada y adecuada se aminora lo que es la presencia de lo que es el síndrome premenstrual. Entonces, sí es importante, es muy común que a lo mejor cuando va a llegar el periodo pues tengamos cierto tipo de antojos, pero empezar a conocer a nuestro cuerpo y buscar a lo mejor la opción más sana. A lo mejor si tenemos antojo de cositas dulces, por ejemplo, en lugar de buscar una golosina, pues a lo mejor una fruta. Si nos gusta a lo mejor las cositas con poquito picante, pues sí, a lo mejor podemos hacer una jícama con poquito picante, o sea, buscar siempre la versión más sana cubriendo eso. Y si hay muchos trastornos en cuanto a lo que es a la menstruación o muy referente a muchas molestias de síndrome premenstrual, pues acudir con profesionales de salud, o sea, acudir con lo que es un ginecólogo, ginecóloga, como prefieran, y ya por si hay algún problema como síndrome ovario poliquístico, que es muy común. Entonces, para que tengan el tratamiento, su diagnóstico, y ya después visitan también a un nutriólogo para que les dé el plan de alimentación adecuado. Ah, muy bien. Y mira, hablando ahora de los trastornos, y con base en esto, ¿verdad? ¿Qué son los trastornos de conducta alimentaria? A lo mejor ya sabré que son infinitos, ¿verdad? Sí. Pero los más comunes, ¿cuáles serían para ti los 3 más comunes que nos pudieras hablar de manera general? Ok. Podríamos decir que los trastornos de la conducta alimentaria, los más comunes que podríamos encontrar es anorexia, bulimia y el comedor compulsivo. Son como los más comunes. Hay otros, hay variaciones, hay mezclas a veces entre sí donde ciertos patrones a lo mejor que podemos observar nos hace difícil diagnosticar, por eso se ocupa ayuda de un psicólogo, incluso a veces de un psiquiatra, para poder llegar al diagnóstico adecuado. Tenemos lo que es anorexia. La anorexia, de manera muy general, lo que podemos llegar a observar es la restricción por querer comer. Casi es más común los trastornos en mujeres, pero hoy en día podemos observarlos también en hombres. Es más común, pero también se observa en hombres. En el caso de anorexia, como les decía, es restrictiva, tienden a querer muy poco, tienen mucho miedo para engordar, tiende a ser una personalidad perfeccionista, a veces ocultan su cuerpo, tiende a ser muy delgadito. Y uno de los puntos muy importantes que se llega a presentar es que a veces tienen amenorrea. La amenorrea quiere decir que los periodos menstruales se retiran. Y por 3 meses consecutivos es cuando se les da ese diagnóstico de amenorrea. En manera muy general es como lo podríamos definir. En lo que es bulimia, en el caso de bulimia, pues lo ubicamos mucho por inducir lo que es el vómito, o puede haber uso de laxantes. Cualquiera de esas 2 maneras se pueden definir como bulimia. Y en el caso de bulimia, por lo general tienden a no ser muy delgadas, tienden a ser un cuerpito un poquito más llenito, con sobrepeso. Podemos observar en el caso de bulimia a veces empezar a ver los dientes manchaditos o las comisuras de la boca lastimadas por el mismo ácido del estómago que se está presentando y con el vómito y que va lastimando. La personalidad de ambas es diferente. Anorexia tiende a ser a veces una niña muy perfeccionista, en un ambiente a lo mejor muy estricto, una familia que aparente ser como perfecta. Y en el caso de bulimia, la familia tiende mucho a veces a ser en ambientes muy violentados, ¿no? Ambientes muy agresivos, a veces puede ser porque en algunos casos de violación. Son generalidades para ubicar los trastornos. Sí, claro. En el comedor compulsivo, lo que podemos ver es que se dan atracones de comida. En bulimia también llega a haber la presencia de atracones, pero el comedor compulsivo, la diferencia es que no va a tener una medida compensatoria.
es comida que a lo mejor no quiere decir, porque a veces dicen, no, yo cuando como mucho, no quiere decir cuando uno come mucho, sino que es la comida, digamos que imaginemos una mesa completamente llena para la comida de 2 personas o más, y que toda esa comida se la comen en un solo momento. Es mucho derivado igual por un sentimiento de culpa, muchas veces llegan a tener un sentimiento de inferioridad y eso los lleva a tener esa compulsión y se refugian por medio de lo que es de la comida. La comida se vuelve como un consuelo. Entonces, sí es muy importante identificar si hay, por ejemplo, a veces empiezan a presentar en la adolescencia algunos signitos de alerta, si empiezan a ver algo, acercarse con lo que son sus hijas o sus hijos, el ver esos puntos para tratar de ayudarlos. Es complejo diagnosticarlos, hay muchos dentro del mismo trastorno, hay subgrupos, como la anorexia hay con medidas compensatorias y medidas compensatorias, pero es un tema bastante extenso. Lo único que sí les puedo decir es que trabajar mucho en la parte de la autoestima, en la parte emocional, en la parte de la educación en cuanto a los alimentos, el ver a los alimentos en cómo los vemos en casa. Como dijiste hace ratito, no etiquetarlos. Eso no te lo comes porque no es bueno. Sí. Híjole, y la verdad, yo que soy mamá, puedo decir que no, eso no hay que comerlo porque no es bueno. Bueno, o sea, simplemente evitar a lo mejor ciertas palabras de que bueno, no es bueno ni malo, o sea, bueno, ¿sabes qué? ¿Te aporta o no te aporta? Como lo veníamos platicando en la sesión pasada, ¿verdad? Sí, cuidar mucho el tipo de lenguaje que utilizamos, cuidar el lenguaje, cómo nos referimos a nuestra familia con su cuerpo, porque también eso hay que remontarnos cuando nosotros éramos adolescentes, que tu cuerpo cambia y a lo mejor no te sientes a gusto, un día te sientes a gusto, un día te gustas, un día no. Entonces yo creo que a la mayoría nos pasó eso, igual hombres, mujeres, la pasa así, y hay que tener esa empatía y ver también cómo nos estamos comunicando hacia su cuerpo, qué referencias damos, porque también a veces hay niñas que empiezan a embarnecer o su cuerpo empieza a cambiar y desde ahí se les empieza a decir, estás muy gorda, estás muy esto, ¿no? Entonces las palabras a veces pueden ser, una sola palabra puede herir mucho a una persona. Entonces sí hay que tener cuidado al lenguaje que utilizamos, el lenguaje que se usa en casa, cómo nos referimos, si son mamás, cómo nosotras mismas nos referimos a nuestro propio cuerpo delante de las hijas. Eso también es muy importante. La nutrición no es solo alimentación, no solo es alimentación, es también cómo nos nutrimos a nosotros mismos con nuestras ideas, nuestros pensamientos, el ambiente que vamos teniendo en casa en torno a la alimentación, porque todos tenemos una relación con la comida. Claro. Todos tenemos una y la comida va alrededor de muchas cosas, convivimos alrededor de ella y sí hay que vigilar mucho cómo está nuestra relación, o sea, vemos los alimentos como buenos, los vemos como algo dañino, los vemos como algo malo, lo vemos como refugio, cómo estamos volteando a ver lo que es la comida y tratar de buscar esa conexión con los adolescentes y a lo mejor a los papás les cuesta un poquito de trabajo a veces entrar en esa etapa, a veces cuando tienen otra figura externa se abren más, a veces con el profesional de salud, como es alguien externo, no es mamá, no es papá, tienden a abrirse más y ser más, pues no se sienten juzgados o no se sienten que están lastimando a su mamá o lastimando a su papá cuando dicen la verdad, ¿no? Entonces eso también es importante, si van detectando algo, el que reciba ayuda. Claro. Y si es un adolescente que ahorita nos está escuchando y siente ayuda o de repente siente miedo con su peso o incomodidad, pues que también busque lo que es atención. Claro. Primeramente platicar con los papás, claro, ¿verdad? La comunicación para que también los papás sepan cómo se siente su adolescente en casa. Y luego ahorita con este confinamiento en donde, bueno, el estrés se va hacia varios factores, ¿verdad? Pero uno de ellos puede ser hacia la comida. Sí.
Y ahí estamos nosotras diciéndole, no, bueno, de repente, no estés abriendo el refrigerador porque te vas a poner gorda. Ya, desde ahí. Y es en vez de, bueno, hija, ¿por qué estás hablando? O hijo, ¿no? ¿Por qué estás abriendo tanto el refrigerador? ¿Qué sientes? ¿Cómo amaneciste este día, ¿no? De repente no nos volteamos a ver y nada más volteamos para regañar, incluso, no en todos los casos. No vamos a generalizar de nueva cuenta, pero sí, pues se da, ¿no? Que volteamos y como están en esta etapa difícil, el no me digas nada, yo ya estoy grandecito como para que me estés diciendo, a veces es difícil, ¿verdad? El que ellos abran esa, a veces de coraza o caparazón, para que se abran y expresen, ¿no? Hay muchos adolescentes que ahorita tienen mucha comunicación con sus papás y están aprovechando este espacio de confinamiento para conocerse y conocer pues, a sus papás de alguna manera, ¿verdad? Estamos en proceso, más que nada están en proceso de cambio, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué momento mandar con un especialista en caso de ser necesario cuando vemos estos detallitos de que se va y se refugia en el baño después de comer, escuchamos ruiditos extraños, ¿verdad? En el caso de a lo mejor de la bulimia, o que estamos viendo que no se está alimentando bien. ¿En qué momento ya decir, a ver, aquí parar mis antenitas y prestar atención? ¿No? Yo creo que desde el primer momento que detectas una conducta que ya te llama la atención, siempre buscarte acercar, pero si no te permite, o sea, tratar de ir buscando la manera en que reciba atención. A veces, cuando los papás empiezan a detectar eso, lo que hacen, o me ha tocado, es que primero el papá se acerca con un profesional de salud, porque no sabe por dónde empezar. Eso es muy bueno. Si todavía no saben por dónde empezar y no pueden acercarse porque hay una barrera con su hija o su hijo, pueden acercarse con un profesional de salud, con el psicólogo, con el nutriólogo. A veces primero buscan al nutriólogo porque no conocen en sí los trastornos de la conducta alimentaria tal cual, simplemente empiezan a observar que está muy flaquita, o ciertos detalles de ese tipo. Entonces, para que se les asesore y les digan por dónde. El tratar, que a veces también lo que ayuda es que cuando vayan a consulta, por lo general se aconsejan que entren solas o solos, porque no se abren igual si está lo que es papá y mamá con el consentimiento, porque en algunos casos puede ser menor de edad, ¿no? Con el consentimiento de los papás. Para que pueda realmente lo que es la consulta, pues ser de la manera más favorable para el paciente. Muy bien. ¿Habrá conductas que se reflejen, por ejemplo, en un salón de clase? No sé, que podamos notar en este adolescente, a lo mejor, es que después de las vacaciones se estiró. Bueno, habría que ver si realmente se estiró o realmente está privándose de alimentación, que ahorita es muy complicado verlos a través de una pantalla, ¿verdad? Sí, pero pues digo, para poder apoyar, ¿no? En el salón, algo que es muy común observar, que a veces cuando alguien tiene un trastorno de la conducta alimentaria es muy común que una amiga también lo tenga. Eso sí se llega a ver mucho. O, por ejemplo, maestras, por ejemplo, de danza. Es muy común dentro de las niñas que danzan, que a veces existen también por los mismos cánones de belleza de las bailarinas, o lo mismo que te pide el mismo maestro. Entonces es muy común también que se vea, y a veces no solo se ve en una sola persona, sino a veces en grupitos. Eso se puede llegar a observar. Es muy común que ellos de repente los ves, sobre todo a los niños, los ves en un mes una estatura y de repente se estira. Eso sí va a ser bien común. Pero sí va a haber a lo mejor ciertas señales que pueden empezar a ver que su comportamiento puede empezar a cambiar.
Y en el caso de también de referirnos, también cuándo pueden venir los adolescentes a un nutriólogo, por ejemplo, cuando tienen mucha hambre y que no saben qué comer, también eso es bien importante, para que esas necesidades calóricas que tienen esa gran demanda sea mediante una alimentación balanceada y adecuada para esa persona. Eso también es bien importante. Y también si se les llega a dar un diagnóstico en el caso de las niñas, pues de síndrome de ovario poliquístico, que tengan su alimentación adecuada. Ok, muy bien, excelente. Y, bueno, y otra cosa, hablando de... muy bien, en la plática pasada estábamos abordando que en los niños es bueno estarlos monitoreando al menos una vez al año, ¿verdad? ¿Es el mismo caso para un adolescente? Sí, también sería recomendado una vez al año. Una vez al año laboratorios, una vez al año consulta médica y una vez al año visita con lo que es con el nutriólogo. Muy bien, ok. ¿Algún consejo, algún tip, alguna estrategia, herramienta que nos pudieras brindar para los docentes en caso de pues bueno, más que nada para poder nosotros abordar a lo mejor un tema específico, la vida saludable, que nos pudieses aportar? Sí, eso está muy padre que ya lo están abordando en todas las etapas, lo que es la parte de vida saludable, enfocarnos mucho en lo que es en la parte de nutrición, siempre hacer énfasis en la importancia del consumo de verduras, sobre todo, que es el grupo de alimentos que es el más ignorado y el de menos densidad calórica y más vitaminas y minerales. El cuidar eso, como mencionaba antes, no etiquetar los alimentos, sino siempre hacer énfasis que siempre los alimentos más naturales y bien balanceados va a ser lo más adecuado. El sí mencionar nada más con un lenguaje adecuado siempre cuando nos referimos a la alimentación, a ciertos padecimientos, por ejemplo, hacer la invitación a que no consuman alimentos ultraprocesados, como los mencionaba, que básicamente son productos, y por los contenidos que ya les he mencionado anteriormente, siempre hacerles énfasis a eso a sus alumnos. Y igual que como los padres de familia, o sea, si tienen alguna duda o algo, que se acerquen con un profesional de salud, con un nutriólogo, para que los asesoremos. Y realmente la salud es multidisciplinaria, entonces se necesita abordar para tener una alimentación adecuada y sobre todo una educación nutricional, se necesita abordar de diferentes puntos. Entonces, que se maneje en las escuelas y que también de la parte de un nutriólogo, y eso siempre es muy bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu enorme información que nos acabas de proporcionar. ¿Cómo te contactamos nuevamente? Ya sabemos que en la primer plática que tuvimos nos mencionaste el contacto, cómo te podemos encontrar en Facebook, pero pues bueno, para quienes no tuvieron la oportunidad de tener la primer plática, que fue con etapa de la niñez, ¿y cómo te contactamos? Me pueden encontrar en mi página de Facebook y de Instagram, que es Nutrición C Orientación Alimentaria. Me pueden encontrar también a través de mi WhatsApp del consultorio de Nutrición C Orientación Alimentaria, y en mi consultorio privado, que sería en la calle Moctezuma entre 9 y 10, 961. Muy bien, entonces pues ahí espero que los que nos hayan escuchado y que tengan mayor dudas, ahí te puedan consultar. Y pues muchísimas gracias, es un honor volverte a tener de nueva cuenta, pero es con esta etapa en adolescente. Y pues bueno, espero que te podamos volver a tener abordando otra plática, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Bye bye. Bye. Gracias por escucharnos. Esto fue Acompañamiento Escolar. Síganme en mis redes sociales y nos estaremos viendo semana a semana. Adiós.